Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando Jesús bajó a la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un leproso fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Lo quiero, queda purificado. Al instante quedó purificado de su lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que Moisés ordenó para que les sirva de testimonio. Palabra del Señor. Tomamos asiento, hermanos. Queridos hermanos, venimos escuchando en estos días la primera lectura tomada del libro del Génesis, la vocación y la historia de Abraham, a quien, como ustedes saben, lo reconocemos nosotros como nuestro padre en la fe, el gran Abraham, en su ancianidad y en la ancianidad de su esposa Sarai, que a su vez también era estéril. Dios los convoca, sobre todo a él, lo llama y lo invita a una aventura ilógica para la época de él, para la edad de él. Es dejarlo todo, tomar lo que tiene y seguir un camino nuevo hacia una tierra nueva, con la confianza inclusive de que si Abraham le cree a Dios, Dios le promete una bendición, una descendencia innumerable. Usando el mismo Dios, ese ejemplo: mira el cielo y si podés contar las estrellas que allí hay, así va a ser tu descendencia, innumerable, ¿no? Y Abraham, en esa lucha interior que todo hombre tiene cuando Dios nos convoca a cosas grandes o nos suceden cosas muy importantes, donde sin duda siempre Dios está atrás, entra en una crisis. Hoy un poco lo manifiesta este relato del capítulo 17 en adelante. Entra en una crisis donde no le quiere decir a Dios lo que piensa, pero en su corazón duda. ¿Quién me va a ser a mi padre, a mi mujer, que no me pudo dar un hijo en la juventud por su problema de esterilidad? Me lo va a dar ahora. Y Dios, que siempre lee los corazones porque lo sabe y lo ve todo, le responde: Lo único que te pido, Abraham, es que creas, porque si me crees, realmente verás la bendición. Y ciertamente que Abraham ve la bendición en vida, podríamos decir, nosotros desde esta parte de la historia, mirando el pasado, a la luz de la fe y a la luz de la gracia de Dios y de la historia de Dios que la escribió y la sigue escribiendo en el mundo, vemos que Abraham pudo ver en vida parte de esa promesa. Porque ciertamente, el que se llamaba Abraham terminó llamándose Abraham, padre de multitudes. Sarai terminó llamándose Sara, ¿no? Que significa un poco que de la infecundidad Dios hace fecunda las cosas, sobre todo a las personas. Y el comienzo de esa descendencia, que fue ese hijo llamado Isaac, de quien después nacería el nieto de Abraham, Jacob, que Dios lo llamará Israel, donde comenzará a germinar el pueblo de la antigua alianza, el comienzo de la salvación. Y así Dios con Abraham entra en un diálogo de confianza y de amistad. Y por eso digo que Abraham ve realizada en gran parte la promesa de Dios. Pero después de su muerte, cuando ya está en la plenitud de la vida, como todos, podríamos decir que Abraham desde el cielo está contemplando ya no parte, sino el todo de esa promesa, porque la descendencia de Abraham, esa multitud imposible de contar, como le dijo el mismo Dios, somos todos y cada uno de nosotros. En aquel origen de aquel primer encuentro de fe entre Dios y este hombre anciano, se proyecta para toda la eternidad una descendencia, una familia numerosa e incontable que alcanza plenitud
y toma forma de familia divina, de familia de Dios, llamada hoy iglesia, en el corazón abierto de Jesús muerto y resucitado. Por eso nosotros venimos de aquel momento. Y si nosotros tenemos la raíz, fíjense ustedes, en la fe de un hombre, es que la vida de esta iglesia, de este pueblo, que somos todos y cada uno, porque piensen que para los ojos de Dios, si bien tu familia es numerosísima, Él ama y conoce de manera personal a cada uno de sus hijos. Los de ayer, los de hoy y los de el mañana. Dios los conoce, nos conoce. Y con ese conocimiento divino nos ama. Y nos ama con un amor paternal. Por eso nosotros podemos contar con Él. Y hoy a nosotros nos está pidiendo, como Abraham, que renovemos desde nuestra fe personal, humana, pero como un don recibido a la vez, renovemos el sí, renovemos la alianza, volvamos a creer en Él, volvamos a confiar en Él. Aunque a veces el Señor, como les dije, nos convoca en la vida a través de situaciones puntuales, concretas, a cosas difíciles, a respuestas difíciles, a desafíos complicados, o cuando se cierne a nuestro alrededor, a veces de manera inesperada, situaciones dolorosas, situaciones injustas, porque la vida trae todo eso. O cuando nos pone el Señor o permite que estemos, porque Dios no manda males, pero los permite siempre con una intención mayor, que es la de la gran purificación y fortalecimiento de la fe y la vida. Y entonces estamos en esta realidad de hoy día, tan particular, tan incierta. Pero el Señor pide de nosotros entonces, en la realidad, en la verdad y en el presente de la existencia nuestra y de cada uno, esa respuesta que pidió Abraham, ese don de la fe, que lo pongamos en marcha. Porque en definitiva creer es una gracia. Como les dije siempre, nosotros, por nuestra propia realidad humana y nuestra propia condición tan pequeña y limitada, no somos capaces, no seríamos capaces de comprender a Dios, de llegar a Dios. Es difícil, es imposible, por nuestra pequeñez. Pero Dios nos engrandece, Dios es el que nos eleva, Dios es el que nos capacita y nos da la gracia, el don, que junto con la esperanza y por supuesto el amor que recibimos, nos hace realmente posibles de creer y avanzar y de lograr la victoria, de llegar al destino. Nos pide el Señor confianza, como se la pidió Abraham, ¿no? Dice que Abraham, cuando tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: caminá en mi presencia, estate conmigo, estemos juntos, lo vamos a lograr. Y sé irreprochable, es decir, mira, la tentación va a ser grande, porque sos humano y porque lo que yo te pido no tiene lógica dentro de tu capacidad o de tu entendimiento. Pero quédate tranquilo, permanecé fiel, sé irreprochable, irreprochable en la fe, irreprochable en la confianza, es lo que nos pide Dios. Y de ahí en adelante, si nosotros caminamos un poco en la historia, ya en el Nuevo Testamento, en nuestra nueva alianza, ¿no? Vamos a encontrar un montón de hermanos nuestros mayores que también han sido probados o convocados por Dios a cosas grandes, importantes, que no tenían una lógica humana. María, José, cuyo año especial estamos celebrando, ¿no?, como padre de la iglesia y padre de la providencia, y así tantos otros santos que han dejado a Dios en su vida ser Dios, que le han creído a Dios. Porque yo creo que un poco cuando uno se mira a sí mismo y medita esta palabra, ¿no? Toda la palabra de Dios que está impregnada de estos hechos, de estas invitaciones, y uno se mira a sí mismo a la luz del reflejo de la palabra, uno dice, realmente, ¿cuánto tenemos que profundizar en nuestro corazón el don recibido? Porque si nosotros no cultivamos, sobre todo en la oración, en la fe, ese don, ese encuentro con Dios, en el silencio y en la contemplación, nos va a ganar lo otro, nos va a ganar el mundo. Y el mundo nos gana a partir de una lógica, de un pensamiento que
si uno lo analiza, las cosas de Dios o la fe desde esa lógica, nos quedamos realmente insatisfechos, nos quedamos vacíos, porque el mundo se mueve por una lógica, como les digo, se mueve por la razón, se mueve por encontrarle a todo una explicación, por la medida en que el hombre mide, y si no entra dentro de su medida la situación, no accede. Entonces el mundo está así. Por eso el pensamiento mundano está tan lejos del pensamiento de Dios. Y a partir del pensamiento mundano, de la lógica terrenal, el mundo ha ido por otros caminos tan ajenos a Dios y se ha olvidado de la revelación, se ha olvidado de la fe y ha considerado la fe, ¿no?, como algo realmente insulso, un opio, ¿no? El opio de los pueblos, solía decir Marx, por ejemplo, cosas que por el estilo. El Señor nos pide otra cosa a los creyentes, nos invita a otra realidad, a mirarnos y a mirar la vida y la historia que nos toca vivir cada día, que la vamos haciendo nosotros, de manos de Dios, ciertamente, así con esa fe y con esa esperanza profunda, porque para Dios nada es imposible. Y que nos quedemos ahí, en esa perspectiva interior, de oración, de silencio, de encuentro cotidiano con Él, de ese momento cotidiano sagrado de nuestra vida que es tan fecundo para permitirle a Dios, ahí en la quietud y en el tiempo que le dedicamos, que Él se nos manifieste y sea Él quien desde dentro ilumine nuestras oscuridades y nos fortalezca a pesar de nuestras pequeñeces y de nuestras limitaciones y sufrimientos. En el Evangelio, siguiendo un poco esta línea, veíamos que Jesús baja de la montaña, dice, y lo sigue una gran multitud. Es interesante esta visión, ¿no? Porque muestra a Jesús lleno de testigos que lo acompañan y que van justamente a contemplar un hecho extraordinario. Un hecho que está cargado de significado profundo. Dice que se le acerca en ese momento a Jesús un leproso que se postra a sus pies. Esa actitud de postrarse es una actitud de adoración, es decir, de fe y de reconocimiento ante quien está. Nosotros no nos postramos ante cualquiera, no nos arrodillamos ante cualquiera, solo ante el Señor, porque solo a Él rendimos adoración, solo a Él le rendimos cuentas, si se puede decir, solo Él, porque solo Él conoce lo profundo de nuestro ser. Y este leproso, consciente de su impureza, consciente de todo lo que significaba para la época de Jesús y aún para las tradiciones religiosas, un leproso se toma el atrevimiento de acercarse a alguien que está sano y a una multitud que de entrada siempre lo rechaza, porque los leprosos estaban condenados social y religiosamente a vivir lejos de la gente. No podían insertarse en la ciudad y ni mucho menos en la vida cotidiana del trabajo, la familia, porque la lepra significaba impureza y la impureza significaba maldición. Entonces, al ver un leproso, todos escapaban. Los leprosos lo único que podían vivir era de lo que encontraban mendigando. Pero este hombre, que está marcado por su lepra, por su vida marginal, lastimada, de dolor, de soledad, sin embargo, ve en Jesús la posibilidad de cambiar de vida. Sabe que Él puede tocar su vida. Y cuando Dios toca tu vida queda renovada y Él lo sabe. Entonces, en la persona del leproso, un poco estamos todos llamados a esta invitación, como lo hizo con Abraham antes. Y el leproso se postra ante Él y le dice: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús, que conoce su corazón y mira los ojos llenos de fe, porque por medio de esa mirada penetrante de Jesús,
El Señor llega a lo profundo del ser y reconoce lo que hay adentro. Por eso Dios conoce la intimidad del hombre. Solo Dios puede llegar ahí. Él la conoce. Y desde esa realidad, desde esa intimidad, le dice al hombre impuro por la lepra, lo quiero. Y fíjense, extiende la mano y lo toca. Tocar a un leproso significaba contagiarse. Significaba quedar impuro como lo era el enfermo de lepra. Pero Jesús no tiene en cuenta ni esas tradiciones, no tiene en cuenta ni esas leyes, ni esos preceptos, ni esas limitaciones, porque Él viene a algo mucho mayor. Él viene realmente a darnos lo que necesitamos. Y con esa de tocar la lepra y decir, lo quiero, queda purificado, al instante no solo quedó purificado de la lepra, sino fundamentalmente, este hombre renovó su corazón. Todos necesitamos ir entonces a Jesús. De esto nos habla la palabra. El Señor sigue estando, vayamos con humildad postrarnos ante Él, que es lo que nos hace falta. Al mundo le hace falta esta actitud de fe y de humillación ante Dios, solo ante Dios. Porque si el mundo sigue adorando falsos dioses y dándole la espalda al verdadero Dios, siguiendo, como les dije, lógicas meramente humanas y terrenales, nunca va a poder quedar purificado. No porque Jesús no lo pueda hacer, sino porque el hombre no tiene la actitud que el hombre sí debe tener, que es ir a los pies del Señor a reconocerlo y a decirle, Señor, si vos querés, podés. Por eso solo vos podés, yo no, vos sí. Y vengo entonces a tus pies a postrarme para recibir el milagro que tanto necesito. Jesús extenderá una vez más su mano para tocar nuestra zona herida, nuestra zona impura, nuestra zona manchada u oscurecida, y con todo su amor poderoso, nos va a sanar, nos va a dar lo que necesitamos y mucho más. Y ahí es donde nuestra vida alcanzará lo que nosotros llamamos espiritualmente la conversión, es decir, ese cambio profundo que solo Dios puede hacer cuando un corazón lo reconoce y se lo pide. ¿Qué nos queda a nosotros entonces? ¿Cuál es nuestra actitud? El sí. Dios lo único que nos pide es un sí. Como ven, entonces, si hacemos un resumen de la primera lectura de la actitud de Abraham, y llegamos a este leproso en la época de Jesús, y podemos incursionar en muchos otros personajes, vamos a reconocer y a darnos cuenta que lo que Dios pide, porque es lo único que le podemos dar nosotros, pero es esencial, es nuestro sí, nuestro creer. A eso recurre Dios, eso nos pide Dios. Y no le tenemos que tener miedo al sí, aunque a veces ese sí implique involucrarnos en situaciones inesperadas o aparentemente difíciles. Nuestra vida tiene que ser un sí continuo, porque Dios nos ha creado para Él, de Él procedemos, en Él vivimos y a Él regresaremos de manera plena y definitiva. Entonces, si nuestra vida indefectiblemente está llamada a la muerte para entrar a la verdadera vida, y nos está llamando Dios a morir un poco todos los días a lo viejo, a lo que no nos deja ser felices, a la lepra, nos está llamando a morir a eso, porque solo así vamos a resucitar a una vida nueva, a una plenitud mayor. Entonces, ¿qué otro camino vamos a tomar? ¿A qué otra alternativa nos vamos a referir? ¿Qué otras cosas podemos buscar o desear? Si solo nos viene de Dios la verdad, nos viene de Dios la abundancia, de todo lo bueno y de la plenitud, solo de Él. Cada día que pasa, cada año que cumplimos, cada situación que vamos viviendo y dejando atrás, nos vamos enfrentando cada vez más con el destino. Por eso cada paso de la vida del cristiano es una Pascua. ¿Y qué es Pascua? Es morir para resucitar. Es dejar atrás lo viejo para entrar en la novedad de la gracia. Es elegir a Dios más allá de nosotros mismos. Yo no me elijo, Señor, te elijo a vos. Por eso así entendemos lo que Jesús les decía, aquel que quiera salvar su vida la perderá.
pero el que la pierda por mí, por el Evangelio, la alcanzará, la encontrará. Y ciertamente esto es un hermoso desafío, duro, difícil desafío, una de las grandes luchas que el hombre tiene que atravesar, la esencial de su vida, porque estamos tan anclados, ¿no? Tan atados a cosas tan humanas, a heridas, a situaciones que son realmente a veces duras y difíciles e injustas, o realidades que nos tocaron vivir en la vida, que nos marcaron tanto, donde generaron una herida que todavía no sanó y supura, y nos duele, y nos genera indignación, bronca. Y sí, está la humanidad, pero vayamos a Jesús, vayamos a Jesús. Él pasa por nuestra vida, Él toca nuestras heridas, y lo único que espera que nosotros como el leproso nos pongamos a sus pies con fe y esperanza y le digamos: Señor, si querés, podés sanarme, podés sacarme este lastre, que ya no quiero arrastrar más, que me hace mal, quiero ser un hombre nuevo, te elijo a vos, te elijo, y me propongo seguirte con tu gracia y con tu ayuda, porque quiero ser feliz, y quiero en esa felicidad hacer felices a los demás. Quiero ser un hombre nuevo. Acá estoy, Señor. Libérame de todo lo que me ata. Libérame de todo lo que me aleja de mis hermanos. Y dame esos sentimientos tuyos, tan ausentes de prejuicios, de legalismos, de ritualismos inertes, de sentimientos vacíos, de egoísmos, para no vivir una vida en la mediocridad del mundo, sino una vida auténtica, plena, con los valores que brotan del Evangelio, que son los que valen, porque no perecen, que son los del amor. Bueno, queridos hermanos, no nos olvidemos del Señor, no nos olvidemos, como decía el Salmo, feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Ya sabemos que temerle no es tenerle miedo, sino justamente, ¿no?, estar con Él, no querer alejarnos de Él. Que nuestro corazón no tome decisiones que después nos generen amargura. De eso tengo que temer, sí. De tomar caminos donde soy arrastrado por corrientes terrenales, mundanas y vacías de vida. Feliz el que teme al Señor. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz, te irá bien. Tu esposa será fecunda, tus hijos como retoño de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que confía en el Señor. El Señor te bendiga desde Sión todos los días de tu vida y contemples profundamente su paz. Y damos esto en esta Eucaristía. Señor, así queremos vivir. Renovanos en el don de la fe, de la esperanza y del amor. Y para ello, como de costumbre, nos ponemos al lado de María para que ella nos enseñe y nos sostenga a nosotros, sus hijos, en esta vida de confianza y de entrega, sabiendo que no vamos a quedar defraudados. Que así sea. Que así sea.